Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a estudiar en esta mañana los versículos del 25 al 29. Dice así la palabra del Señor. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Estamos estudiando uno de los pasajes, como hemos dicho en estos domingos, más profundos, pero también más difíciles de este Evangelio de Juan. Incluso algunos coinciden que es uno de los pasajes más difíciles o complicados de toda la Escritura. No porque Jesús no se explique bien, o porque Dios quiera poner las cosas difíciles, sino porque, como hemos aprendido en otros domingos, es casi imposible poder explicar con palabras humanas la relación entre los dos seres divinos, como aquí se nos presenta el Padre y el Hijo, partes del Trino Dios. Como dijo un comentarista, tiene que ser forzosamente difícil expresar con palabras una idea de la relación entre dos personas divinas, como el Padre y el Hijo. Jesús ha sanado a un paralítico en el capítulo 5 al comienzo. Y expresamente, con toda la intención, lo ha hecho en un sábado, en un día de reposo. La intención de Jesús al sanar a este hombre en este sábado, expresamente va dirigido a la falsa enseñanza y la hipocresía de los fariseos, de los judíos, que ponían las normas y las supersticiones de los hombres como si vinieran de parte de Dios. Cuando Jesús recibe la oposición de los judíos por sanar en el día de reposo, en lugar de recibir la gloria que él merece como el Mesías, Jesús le responde con una declaración muy impactante de su deidad. Dice el versículo 17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Esto no fue una simple referencia al trabajo que se puede realizar o no en el día de reposo, sino que apunta a una verdad mucho más grande acerca de la naturaleza divina de Jesús. Esta declaración de Jesús acerca de su deidad no pasó desapercibida por los judíos que la escucharon. No fue una declaración ambigua, no fue un juego de palabras sin intención. Jesús quiso afirmar lo que afirmó, que Él es igual al Padre, que Él es Dios. Jesús afirmó que la igualdad con el Padre en el trabajo apuntaba a que Él no solamente era un hombre, sino que era Dios hecho hombre. Los judíos lo entendieron muy bien, ¿verdad? Dice el versículo 18. Recuerda que los judíos, al escuchar eso, dice el texto, entonces por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque añadió, no solamente violaba el día de reposo, sino que Jesús añadió otro motivo a estos judíos, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, lo cual, ¿qué significaba para ellos? Claramente significaba que se estaba haciendo igual a Dios. Este es el propósito del Evangelio de Juan. Presentar a Jesús el hombre como el Dios verdadero en el único en quien hay salvación. Por eso Juan fue movido por el Espíritu Santo a escribir este Evangelio. Recuerda que en el capítulo 20, Juan da el propósito de por qué escribió este Evangelio. Y en el versículo 30 y 31 dice, y hay muchas cosas y otras señales que Jesús hizo en presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro. Y continúa diciendo Juan, pero estas, las que están escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Y qué continúa diciendo? El Hijo de Dios. Y no solamente para que creáis, sino para que sepáis qué hay de bendición al creer en Él. Y para que al creer sepáis que tenéis vida en su nombre o por su autoridad, por su mérito.
Así que Juan recoge este resumen de la predicación pública que Jesús hace desde el versículo 19 hasta el 47 del capítulo 5. Versículos 19 al 47 es un resumen de la predicación que Jesús hace públicamente frente a aquellos judíos que querían matarlo por blasfemia, por hacerse igual a Dios. Y en este pasaje estamos estudiando 6 aspectos de la unidad de Cristo con el Padre que nos enseña que Jesucristo es Dios. Y además también nos motiva a reconocerle así en nuestras vidas y vivir para su gloria. Hemos visto en los versículos de 19 al 21 la obra unificada de Cristo. La obra unificada de Cristo. Lo vimos del versículo 19 a 21 y Jesús continuó diciendo, yo hago lo mismo que hace el Padre y además lo hago, ¿qué dice? De la misma manera. Así que tengo la unidad con el Padre en que ambos podemos hacer la misma obra y de la misma manera. Así que Jesucristo es Dios porque Él puede hacer las mismas obras que el Padre. En segundo lugar, estuvimos estudiando los versículos 22 al 25, el juicio unificado de Cristo y el Padre. El Hijo puede juzgar del mismo modo que el Padre puede juzgar. Es más, dice el texto, el Padre aún no juzga a nadie, ni siquiera Él juzga a nadie, sino que ha confiado, ha depositado su confianza, ha delegado en el Hijo todo juicio. Así que el Hijo puede juzgar con toda la confianza del Padre un mismo juicio que el Padre haría. Así que Jesucristo es Dios por su obra, Jesucristo es Dios por su juicio. En esta mañana vamos a estudiar los versículos 25 a 29, la autoridad unificada de Cristo y el Padre, la autoridad unificada del Hijo y el Padre. Y el versículo 25 es un tipo de versículo bisagra que sirve tanto para la enseñanza que hemos visto del juicio unificado de Cristo como para lo que continúa hacia adelante en la autoridad del Hijo. Es muy difícil ver un esquema en esta predicación porque Jesús lo que va haciendo es relacionando toda su enseñanza y añadiendo poco a poco elementos que van engrandeciendo el mensaje. Así que Jesús continúa hablando de su obra, continúa hablando de su capacidad de juicio, continúa hablando de su autoridad para ejercer juicio. Míralo de nuevo, versículo 25 al 29. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. ¿Por qué? Dice el versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. En 3 formas Jesús demuestra ser Dios. En primer lugar, observa que Jesús es Dios por su autoridad sobre la vida. Versículos 25 y 26. Jesús es Dios por su autoridad sobre la vida. Y ahí retomamos ese versículo 25, versículo bisagra, donde encontramos la razón por la cual Jesús afirma una verdad crucial que todos deben creer. Cuando hay una verdad crucial, indispensable que todos deben creer, ¿qué es lo que Jesús dice? En verdad os digo. ¿Verdad? Esa palabra en griego, amén, amén. Y amén no es así sea. Amén es así es. Con toda certeza. Jesús está dando esta certeza. ¿Cuál es? Que viene la hora y ahora es cuando sucede algo. Que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Esta es una descripción del poder de Jesús para dar vida espiritual a los que están muertos espiritualmente. El énfasis en esta
obra de regeneración, en esta obra del nuevo nacimiento, es que está sucediendo en estos momentos por la gracia de Dios y por la resurrección inminente que Cristo realizará. Observa ahí esa frase, la hora viene y ahora es. ¿Qué significa eso? Significa o indica un evento inmediato que ya está en proceso de cumplimiento. Un suceso inmediato que está en proceso de cumplimiento. Eso es lo mismo que le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Le dijo, la hora llega y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esto es un proceso que está sucediendo y va a ser público, no por ser parte del pueblo étnico judío, sino por ser parte del pueblo de Dios espiritual, de la iglesia de Dios, la cual Cristo está inminentemente para fundar. Por tanto, los muertos que oyen la voz del Hijo en el versículo 25 está enfatizando y debe ser interpretada por aquellas personas que están muertas espiritualmente y que reciben vida eterna por medio de oír la voz de Cristo, por medio de oír el Evangelio de Cristo. En ese versículo, los muertos que oigan vivirán. No son todos los muertos que tengan capacidad para oír. ¿Cuántos muertos tienen capacidad para oír? Ninguno. Ningún muerto tiene capacidad para oír. Así que lo que el texto está enfatizando es la enseñanza del capítulo 3, cuando Jesús enseña a Nicodemo que le es necesario nacer de nuevo. Una obra sobrenatural que Dios hace en el muerto. Así que Dios obra en el muerto para que cuando Dios le da vida, ahora tiene capacidad para oír la voz de Dios y responder. Así que lo que se implica en el mensaje de Jesús, según el resto de la Escritura, es que los muertos que oigan la voz de Cristo y vivirán son los que han nacido de nuevo para salvación. Van a vivir porque han recibido la vida espiritual y los capacita para escuchar la voz de Dios y responder con fe. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, sino es un regalo, una dádiva de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Eso es lo que Pablo enseña en Efesios 2, versículos 8 y 9. Así que el resultado de vida para los muertos que oyen la voz de Dios significa que han oído con fe provista por Dios para que puedan responder con arrepentimiento y creer la palabra de Cristo. Es lo mismo que Jesús le enseña a los judíos que están escuchando. En el capítulo 8, si quieres verlo, en el versículo 43, es lo contrario, es el contraste. No es exactamente lo mismo, tiene relación con esa enseñanza. Los que oyen la palabra, los muertos oirán la voz y vivirán, pero otros oyen la palabra de Cristo y no viven. ¿Por qué? Dice el versículo 43, ¿por qué no entendéis lo que digo? Dice Jesús. Jesús hace una pregunta retórica, sabe perfectamente por qué, pero les está confrontando con la incredulidad de los judíos a los que escuchan la palabra de Cristo. Y Jesús les responde, porque no podéis oír mi palabra. Porque no podéis oír mi palabra. Y en el contexto está diciendo Jesús, vosotros sois hijos del diablo, estáis muertos espiritualmente, no podéis oír la palabra de Cristo y creerla. No podéis oírla y responder con fe, porque estáis en vuestros pecados. Y la muerte espiritual no solamente nos deja inertes, es decir, no es que no seamos responsables de no responder o no creer el Evangelio porque estamos muertos, inertes. No, la muerte espiritual nos muestra nuestra responsabilidad al rechazo de la palabra de Dios. Somos responsables de rechazar, o cuando hemos estado rechazando la palabra de Dios, estaba manifestándose nuestra muerte espiritual. Éramos responsables de rechazar la palabra de Cristo. Pero Cristo está aquí diciendo y defendiendo su divinidad, diciendo que Él tiene poder para salvar a los que oyen su palabra. No hay otra forma de recibir vida espiritual si no es por medio de recibirla de Cristo. Por eso Jesús continúa en el versículo 26 y muestra la razón
de esta capacidad de Jesús. ¿Cómo es que Jesús tiene capacidad para dar vida a los muertos espirituales? Versículo 26. Porque, ¿verdad? Empieza así. Porque así como. Esta expresa la razón por la que los muertos que oigan la voz de Cristo vivirán. ¿Por qué vivirán? La pregunta que se responde en el versículo 26 sería esta. ¿Por qué vivirán los que oigan la voz del Hijo de Dios? ¿Por qué? Y se responde con el versículo 26, porque Jesús es Dios y tiene la misma capacidad del Padre para dar vida. Es lo que está diciendo Jesús en ese versículo. Observa el versículo 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Estas son obras que el Padre ha dado al Hijo para que realice, y todos se admirarán de Él. ¿Cuál es la obra? La obra de dar vida. Y eso es lo que está diciendo el versículo, hermano, escucha. Jesús no está diciendo que el Padre tiene vida en sí mismo, pero el Hijo no. Y entonces el Padre le da al Hijo lo que no tiene. ¿Escucha? El Padre dice, tiene vida en sí mismo, ¿verdad? Dice el versículo. Así también, ¿qué dice? Le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. No está diciendo que el Hijo no tenga vida, lo cual implicaría que entonces el Hijo no es Dios, por no tener vida en sí mismo, al igual que el Padre, sino que el texto está al contrario, afirmando la semejanza, la unidad, la capacidad que tienen, aún lo que está diciendo, escucha, le dio al Hijo, significa le dio al Hijo la tarea de dar vida. Le dio al Hijo esa tarea de dar vida a los que van a recibir vida. ¿Por qué el Hijo puede darle vida a los muertos que escuchen la voz del Hijo? Porque fue la tarea que el Padre le encomendó. Así que no está diciendo que el Padre y el Hijo sean diferentes, uno tiene vida y el otro no, y entonces el Padre le da al Hijo tener vida, sino que ambos, dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, está haciendo un paralelo, también la tiene el Hijo en sí mismo y le ha dado al Hijo el tener vida, el dar vida, el hacer la obra de regenerar a los muertos espirituales. Así que Jesús está diciendo que el Padre y el Hijo tienen la misma capacidad en sí mismo de tener vida y por eso la creación que tiene vida la recibe ¿de quién? ¿De quién la recibe? Del Trino Dios. Porque el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo y el Espíritu es el Espíritu de vida. Es el Espíritu que da vida en sí mismo. Pero el Padre le ha dado al Hijo la tarea de dar vida a los muertos. Así que no es el Padre quien tiene vida y el Hijo no. Es más, eso se muestra en el capítulo 5, versículo 27. Y le dio autoridad para ejercer juicio. Y ahí se ven las dos prerrogativas de Dios. Dos de las cosas que solo Dios puede hacer. Y es dar vida y ejercer juicio. Y esas son capacidades que el Hijo tiene porque esa es la capacidad del Logos, del Hijo eterno de Dios. En el capítulo 1, versículo 4, mira lo que dice el apóstol Juan, movido por el Espíritu Santo. Antes de empezar a narrar todos los eventos y la enseñanza de Jesús, Juan escribe preparando al lector de qué es lo que va a escuchar en este evangelio. Y el énfasis es, Jesucristo es el Verbo, el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Dice el versículo 1, en el principio existía el Verbo. En el principio es cuando las cosas se crearon, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza Génesis, capítulo 1, versículo 1. Y Juan vuelve a ese principio y dice, en el principio el Verbo ya existía. Así que antes de que Dios creara nada, el Hijo ya existía.
Y continúa diciendo, y el Verbo estaba con Dios, es decir, el Hijo es diferente al Padre. Dios Padre existía y el Hijo también existía. Y eran personas diferentes que estaban juntos en comunión. La palabra ahí estaba con el Padre es cara a cara. Es una palabra que indica perfecta comunión, perfecta igualdad. Y termina el versículo 1, y el Verbo era Dios. Esa es una afirmación rotunda que el resto del Evangelio va a defender, a confirmar. Versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? Del Hijo, de Jesucristo. Él, que es Dios y está en perfecta comunión con Dios, Él hizo todas las cosas que existen. ¿Por qué? Porque Él no ha sido creado, Él es el creador. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, es una afirmación tanto en lo todo como en el nada. Todo ha sido creado por Él y nada ha sido creado sin Él. Es una afirmación rotunda del todo y el nada de Cristo como el creador. Y observa el versículo 4. En Él, en Cristo, en Él. En Él significa en su esencia. En su esencia, en sí mismo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que en Jesús había vida en sí mismo. Así que no fue el Padre quien le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, sino es la capacidad que el Hijo tiene en sí mismo para ser igual al Padre, igual a Dios. Y el Padre le dio la obra de dar vida a los que oyen su voz y están muertos. Así que Jesús posee estos atributos de dar vida y de ejercer juicio que solo Dios puede tener. Observa en el versículo 26. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo, el tener vida en sí mismo. Esa es la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Por la eternidad el Padre y el Hijo han existido en esa estrecha relación de padre e hijo. Mismos atributos que ambos comparten. Y en el versículo 36 dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Y observa lo que dice, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. ¿Cuáles son las obras que el Padre le ha dado al Hijo que haga? Según el contexto del versículo 25 y 26. Dar vida a los que escuchen la voz del Hijo. Lo que Jesús está diciendo, por tanto, es que Él es Dios, porque Él tiene la misma autoridad que el Padre sobre la vida. Porque Él es la vida. Y Él tiene capacidad para dar vida a quien Él quiera. Y eso lo va a repetir continuamente. Por ejemplo, en el capítulo 6, Juan, capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, es decir, del Padre, que todo lo que Él me ha dado, y esto es, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. El Padre le da al Hijo todo lo que Él le ha dado y ninguno de los que el Padre le ha dado al Hijo se va a perder, sino que el Hijo asegura que lo va a resucitar en el día final. ¿Qué dice el versículo? ¿Quién da vida en el día final? Dice, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Jesús tiene la autoridad sobre la vida para dar vida. Versículo 40 de ese capítulo 6. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esto es muy importante porque aquí se ve dos resurrecciones. Tenga vida eterna y yo lo resucitaré. ¿Lo ves ahí? Tenga vida eterna y yo lo resucitaré. Es decir, ¿tiene vida eterna cuándo? ¿Cuándo tiene un muerto espiritual vida eterna? Cuando por el nuevo nacimiento cree en el Hijo y entonces tiene vida eterna. Pero ¿cuándo recibe la resurrección? En el futuro. Así que tiene un nuevo nacimiento espiritual y tendrá en el futuro una resurrección en el día final. Y esto es lo que Jesús va a continuar hablando acerca de Jesús, que tiene autoridad y por eso Él es Dios, para dar vida a los muertos espiritualmente. El Hijo es Dios
y Él tiene vida en sí mismo y por toda la eternidad lo ha tenido. Y Él recibió del Padre el mandato no solamente de morir y resucitar, sino que por medio de su capacidad el Hijo le dé vida a los muertos que el Padre le ha dado, a los muertos espirituales. Así que si has creído en Cristo como Señor y Salvador, ha sido resultado de que el Hijo tenga autoridad para darte vida. No hiciste nada por ti mismo. Lo que hiciste fue resultado de la obra soberana de la salvación. Si no has creído en Cristo como Señor y Salvador, no le eches culpa a nadie, es tu culpa. Eres tú el que te rebelas contra el mandato de Dios de creer en el Hijo. Y eres tú quien te revela a arrepentirte de tus pecados. Y como consecuencia de estar muerto espiritualmente, estás condenado. Así que Cristo tiene autoridad sobre la vida de los hombres y sobre su propia vida. Cuando Él dijo en Juan 10, versículo 18, importante, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y ahora escucha lo que dice, ¿tengo autoridad para qué? Tengo autoridad para darla, significa que voy a morir cuando yo quiera morir. Si el Hijo no hubiera querido morir, hubiera estado en la cruz aún todavía, pero Él murió cuando entregó su espíritu. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Así que, ¿por qué Jesús resucitó? Porque Él tiene autoridad para volver a tomar la vida. Él es Dios y resucitó cuando Él quiso y tomó de nuevo la vida, y ese es el mandamiento que recibió del Padre. ¿Cuál es? Dar su vida y tomarla de nuevo. Morir en la cruz por los pecadores que se arrepienten y resucitar para vencer a la muerte y a Satanás. Esa es la autoridad que Jesús tiene sobre la vida de los hombres, así como la tuvo y la demostró sobre su propia vida. Así que Jesús es Dios por su autoridad sobre la vida, ¿verdad? En segundo lugar, Jesús tiene autoridad y por eso Él es Dios para juzgar. Y esa es la autoridad que se va a enfatizar ahora en este momento. Y escucha, juzgar tiene mucho que ver con la vida y la muerte. La vida y la muerte. Jesús va a hablar acerca de su autoridad para ejercer juicio que tiene que ver con el destino final de los hombres. Versículo 27, mira lo que dice ahí. Y le dio autoridad para ejercer juicio. Es decir, el Padre le dio al Hijo la obra de ejercer la autoridad. El Padre no juzga a nadie, sino que ha dejado y delegado en el Hijo toda esa obra de juicio. Pero además ahora Jesús enfatiza, Él tiene la autoridad para hacerlo. Jesús es Dios y por su autoridad unificada con el Padre, Él va a ejercerla sobre la creación y sobre todos los hombres. Esa expresión le dio autoridad no debe interpretarse como el hecho de que el Hijo no tuviera autoridad, sino como el hecho de que el Hijo en su encarnación ha dejado el uso de sus atributos menos la de ejercer la autoridad, la cual el Padre le dijo como tarea que realizara. Así que le dio al Hijo tener autoridad no significa que Él no la tenía, sino que le dio el Padre la encomendación a ejercer con autoridad el juicio sobre la creación. El pensar que el Hijo no tiene autoridad por sí mismo no es compatible con la razón por la que el Hijo tiene autoridad. Dice el versículo 27, y le dio autoridad para ejercer juicio, ¿por qué? Porque es el Hijo del Hombre. Y por ser el Hijo del Hombre tiene la autoridad para ejercer juicio. Ahora, ¿qué significa el Hijo del Hombre? Porque aquí ha habido un cambio de término. Mira, en el versículo 25, ¿oirán la voz de quién? Del Hijo de Dios. Pero hay un cambio de término en el versículo 27. Y dice que Él tiene la autoridad para ejercer juicio porque es el Hijo del Hombre. ¿Qué diferencia hay? Bueno, para entender esto, debemos estudiar todas las referencias bíblicas acerca de Cristo. Esta frase indica que por ser el Hijo de Dios, posee la misma autoridad que el Padre, aun cuando Él se ha convertido en el Hijo del Hombre. Aun cuando Él es Dios hecho hombre. El Hijo del Hombre indica o enfatiza las obras que Cristo como hombre va a realizar en la tierra.
La obra en la que Cristo, al haber añadido la naturaleza humana, al hacerse hijo de hombre, Él va a ejercer juicio como hombre y Dios hecho hombre. Así que esta autoridad que el Hijo tiene, la tiene para ejercer este juicio que Él confió en el Hijo en el versículo 22. Así que Dios Padre ha dado al Hijo la tarea de dar vida, pero también la tarea de ejercer autoridad para juzgar a los hombres. Al final del Evangelio, casi en el capítulo 17, Jesús, delante de sus discípulos, hizo una oración. Y ya no estaba Judas. Judas ya había salido a hacer su tarea de traicionar al Maestro. Y Jesús hizo una oración, se conoce como la oración sacerdotal, ¿verdad? La que Jesús hace hacia el Padre como mediador de los que han de creer en Él. Y dice en Juan 17, versículo 1, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que, ¿qué dice ahí? Dé vida a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y qué significa ahí? Eso, que te conozcan a ti y a mí. Porque para conocerte a ti, deben conocerme a mí. La manera de conocer al Padre es conociendo al Hijo. Y si conoce al Hijo, conoce al Padre. Y si rechaza al Hijo, no puedes creer en el Padre. Un comentarista dijo de esta forma, una absoluta autoridad soberana, el señorío sobre todo, es dado a Cristo en el cielo y en la tierra. Y esta es una prueba clara de su deidad. Que Él tiene autoridad sobre el cielo y la tierra es la demostración que Él es Dios. El tiempo de su humillación había finalizado y Dios lo había exaltado sobre todo. Hemos leído esta mañana Filipenses 2, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ni consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y ese despojarse no es dejar de ser Dios, sino de dejar su lugar de gloria y no hacer uso de su atributo para enfrentar la humanidad. ¿Y cómo se despojó a sí mismo? Tomando forma de siervo, tomando la naturaleza humana. Y estando en esa condición se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, continúa el texto diciendo, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué lo exaltó hasta lo sumo? Porque se humilló. ¿Qué debemos hacer? ¿Humillarnos para que seamos exaltados más allá de nuestra posición? No, el punto no es ese. El punto es que el Padre exaltó al Hijo al lugar que le corresponde. No un lugar que consiguió, no un lugar que por su humildad alcanzó, sino que aún bajando a la peor condición, Él continuó teniendo derecho para estar en la posición de la gloria, que nunca menguó, aún habiéndose hecho hombre. Versículo 27, entonces, ¿por qué tiene Jesús autoridad para juzgar a los hombres? Porque es el Hijo del Hombre. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el título que Jesús tiene para referirse a su ministerio en la carne. Quien más habló de Jesús como el Hijo del Hombre fue Él mismo. Y cada vez que lo hizo fue para enfatizar su ministerio y su obra en su encarnación, al haber tomado la naturaleza humana en sí mismo. Hay dos referencias muy importantes. Mira, Hebreos capítulo 2, versículo 6, es una clara referencia a Cristo citando el Salmo 8. Y dice ahí el autor de Hebreos 2, versículo 6, pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y como hace el poema o la poesía hebrea, utiliza el paralelismo. Así que dice lo mismo en la siguiente verso haciendo un cambio de palabras. Así que en primer lugar dice que es el hombre para que de él te acuerdes y ahora cambia y dice y el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre para que te intereses en él. La pregunta es, ¿quién es ese Hijo del Hombre? El ser humano. El ser humano.
el hombre y la mujer. El hombre, la humanidad representada en el masculino, en el hombre. ¿Y quién es él para que tú te acuerdes de él? Y para que tú te intereses de él. La respuesta es lógica. ¿Cuál es? Nada, no hay nada en él para que el Señor se acuerde de él, ni para que tenga interés en él. Versículo 7, pero aún así le has hecho, y esa es la idea de la poesía, aún así le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos, todo lo has sujetado bajo sus pies. ¿A quién se refiere eso? ¿A quién? A Adán. Se refiere a Adán y toda la naturaleza, Adán y Eva junto con él. Toda la humanidad ha sido creado un poco menor que los ángeles y ha recibido el mandato de ejercer autoridad en la tierra. Pero el autor utiliza este salmo para exaltar a Cristo como el hombre sobre los hombres, el único hombre superior al resto de los hombres. Y continúa el versículo 8 diciendo, todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero, y aquí viene el contraste, no vemos aún todas las cosas sujetas a él. ¿Y a quién es a él? Al hombre natural, al mismo hombre. No vemos las cosas sujetas al hombre. El hombre no tiene capacidad para sujetar toda la creación. Pero vemos, versículo 9, pero vemos a aquel. Y ahí lo que está haciendo el autor es decir, el hombre no puede ejercer todavía lo que Dios le ha dado al hombre, pero vemos un hombre diferente. ¿Sí? Un hombre diferente. Vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir, ¿a quién? ¿Qué dice el versículo 9? A Jesús. Y ahí es una referencia de Jesús como Dios hecho a la humanidad, hecho a la condición humana, hecho un poco inferior a los ángeles, haciéndose como el hombre. Y entonces ahora Él es el Hijo del hombre, en el énfasis de su humanidad y de su tarea cuando Él tomó la naturaleza humana. Él coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos los hombres sin distinción. Así que no hay en la humanidad nadie por la cual Cristo no hubiera muerto por ello en su condición. No digo cada uno sin excepción. Cristo no murió por todos y cada uno sin excepción, sino que murió por todos los hombres sin distinción. Hombres y mujeres, rico y pobre, judío, gentil, sea cual sea la condición, Cristo murió por todos los tipos de hombres. Así que por su humanidad y por su divinidad, Jesús puede ser el sustituto perfecto. Porque Él, cuando ha tomado la naturaleza humana, Él es completamente hombre. No es parecido al hombre, no es semejante al hombre, es igual al hombre, menos en su condición caída, en su naturaleza pecaminosa. Cristo es igual al hombre, pero sin pecado. Completamente hombre, completamente Dios. Cristo es el único Hijo de hombre que, siendo Dios, tiene autoridad para ejercer juicio sobre todos los hombres. Mira Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Un segundo versículo, entre todos los versículos, hay mucho. Y en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 12 y 13, dice así. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. ¿Quién está escribiendo esto? El mismo Juan que escribió el Evangelio. Movido por el Espíritu Santo para resaltar a qué. Apocalipsis, ¿de qué trata? La revelación de Cristo. Y Juan vio a Cristo. Después de resucitar Cristo y ascender a los cielos, Juan vio a Cristo. Y cuando vio a Cristo, ¿qué vio? Y al volverme, dice Juan, vi 7 candeleros de oro. Esto representa a las iglesias de Cristo, es una representación. Versículo 13. Y en medio de los candeleros vi a ¿quién? A uno semejante al Hijo del Hombre. Lo que aquí Juan está diciendo es que vio a Cristo en su misma condición en la que Él se encarnó. La semejanza del Hijo del Hombre es semejanza de un hombre físico. Un hombre como tú y como yo. Alguien humano, pero que no solamente es humano, sino que es Dios.
Así que siendo Dios se hizo hombre y en esa condición de hombre, Él realizó tareas como hijo de hombre singular. El hijo de hombre único para ejercer juicio. El hijo de hombre único que no pecó y obedeció la voluntad de Dios. El hijo de hombre quien siendo hombre también es el creador. Así que Juan describe a Jesucristo con su aspecto físico de hijo de hombre, singular en gloria, divinidad en atributos. Todas esas descripciones muestran la divinidad, los atributos divinos de Cristo, aún siendo el hijo de hombre, aún siendo en su humanidad. Para comprender perfectamente que el hijo del hombre tiene autoridad para ejercer juicio, vamos a ir al último texto en este punto, y es Daniel capítulo 7. Porque a eso se refiere ese título, el Hijo del Hombre. A lo que Daniel vio. Daniel capítulo 7, versículo 13. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días. Ese anciano de días es Dios Padre, y se ha estado describiendo en aquel que tiene autoridad para ejercer juicio en la tierra. Y entonces, el que viene en las nubes, uno como hijo de hombre, se dirigió al anciano de día y fue presentado ante él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. ¿Sirvan a quién? A este hijo de hombre. El que se acercó al anciano de día y recibió esta autoridad para que él como hombre, cuando llegue la hora, en su humanidad, todas las naciones le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿A quién está describiendo Daniel? A nuestro Señor Jesucristo. En una tarea en la que levantando de algún modo el Espíritu Santo obrando para que Daniel pudiera ver que el Hijo del Hombre, Cristo, se acercara al Padre y recibiera del Padre la encomendación de encarnarse y ejercer el dominio en la tierra, recibir gloria y honor de todas las naciones. Escucha, esta no es la descripción de un ángel, es la descripción de Cristo. Y porque Cristo es el Hijo del Hombre, tiene autoridad para ejercer juicio. Porque Él viene a cumplir la tarea que Daniel vio con sus ojos. El único que podía acercarse al anciano de día para ejercer juicio sobre las naciones es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la tarea como Hijo de Hombre de traer juicio a esta tierra. Así que Jesucristo tiene autoridad para ejercer juicio en el mundo. Él juzgará con perfecta armonía con el Padre, como hemos leído en Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo estudiaremos más adelante. Pero lo que está diciendo es que el juicio de Cristo es igual de perfecto y justo que el del Padre. No es un juicio diferente al Padre, sino unido en armonía con el Padre. Juan vio a ese semejante al Hijo del Hombre en medio de los candeleros y dice que sus ojos eran como llamas de fuego, es decir, un conocimiento profundo y perfecto de todo, un juicio perfecto y profundo que Cristo tiene para juzgar. Así que hemos visto que Jesús es Dios por su autoridad sobre la vida. En segundo lugar, hemos visto que Jesús es Dios por su autoridad para juzgar sobre el juicio. Y vamos a terminar, versículos 28 y 29. Jesús es Dios por su autoridad para salvar y condenar. Y en eso consiste el juicio. El juicio, al final, consiste en dónde vas a pasar la eternidad. Y vas a pasar la eternidad sentenciado por el juicio que el Hijo hará de ti. Hará de toda la humanidad. Y por eso dice el versículo 28, continúa Jesús diciendo, no os admiréis de esto. Y es curioso porque Jesús antes había dicho que el Padre le dio al Hijo estas obras que hicieran para que os maravilléis. Pero ahora Jesús le dice, no os admiréis de esto. Y la pregunta es por qué Jesús le da el mandato a los que lo escuchan que no se admiren de esto, de la autoridad que tiene el Hijo para ejercer juicio. Esto no significa que no debemos admirar la gloria de Jesús como Dios. Al contrario, debemos admirarlo, por eso Jesús está enseñándolo. Este anuncio significa que va a ser un juicio no agradable para muchos de vosotros. No os admiréis, no os alegréis antes de tiempo.
de que Él va a traer juicio, porque muchos de vosotros no vais a alegraros con el resultado del juicio. ¿Qué hacían los judíos para confiar en el juicio de Dios? Confiaban en que ellos iban a superar el juicio, ¿por qué? Cumplían las Escrituras. Es más, en el contexto lo dice más adelante, versículo 39, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Así que ellos se gozaban. El Hijo de Dios va a juzgarnos, pues entonces no tengo problema, me admiro por ese juicio. Y Jesús le dice, no os admiréis por eso. ¿Por qué? Dice el versículo 28, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es decir, va a ser un juicio que todos vamos a pasar. Del mismo modo, ninguno va a estar exento de este juicio. No os admiréis porque vosotros vayáis a estar exentos, no. Todos los muertos van a oír la voz de Dios, del Hijo. Y observa ahí, en este texto, esta realidad. En primer lugar, los que escuchan. Dice ahí, versículo 28, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros. ¿Quiénes son los que escuchan? Todos los que están en los sepulcros. ¿A quién se refiere esto? Ya no se refiere al nuevo nacimiento ni a la muerte espiritual, se refiere a la muerte física. Se refiere literalmente a los que están en las tumbas, a los que están en los sepulcros, y habla de un evento futuro. Observa, dice el versículo 28, míralo conmigo. Porque viene la hora, y hay una diferencia, ¿no? Antes había dicho, viene la hora y ahora es. Pero Jesús en el versículo 28 ya no dice, viene la hora y ahora es, sino que dice, viene la hora, y lo que está diciendo es que es un evento futuro, más allá de lo que está sucediendo en ese tiempo. Así que hay un evento futuro que va a suceder y viene la hora, es más allá del tiempo, al final de los tiempos, en el que todos los que estén en los sepulcros, estos son los que escuchan la voz de Cristo, todos los que están muertos, ya sean creyentes y no creyentes. ¿A quién escuchan? Dice el versículo 28. Oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz del Hijo del Hombre. Y está enfatizando la obra que Cristo realizará más allá de su ministerio en la tierra, en su primera venida, sino en su segunda venida como el que tiene autoridad para ejercer su juicio en la tierra. Ese Hijo de Hombre que vendrá para establecer su reino en la tierra. ¿A quién va a resucitar? ¿Quiénes son los resucitados? Según ese versículo. Dice ahí, mira lo que dice. Y saldrán. Este saldrán es sentido de salir del sepulcro. Un significado o una forma de hablar de resucitar. ¿Y quiénes resucitarán? Todos van a resucitar. Tengamos cuidado con el hecho de pensar que solo los creyentes van a resucitar. La Biblia enseña que todo creyente y no creyente van a resucitar. Y esto significa a unir de nuevo la parte inmaterial del ser humano con la parte material, a darle de nuevo un cuerpo que puede comer, que puede sentir, que puede actuar, un cuerpo físico, y ese cuerpo físico lo van a tener tanto los creyentes como los no creyentes. Entonces, los que escuchan son todos los que están muertos, creyentes y no creyentes. A quien escuchan es a Cristo con toda autoridad. Los resucitados, pues son todos, sin excepción, a todos y cada uno. ¿Cuál es el destino que se les nombra aquí? Pues unos resucitarán para vida eterna, ¿verdad? Y otros resucitarán para condenación eterna o para juicio. La palabra juicio del versículo 29 al final es la misma palabra que condenación. Así que no resucitan uno para un juicio y otros para no juicio, sino para un juicio de condenación, para el juicio de condenación. Lo último que debemos ver entonces es la característica de estos muertos. ¿Qué hace la diferencia entre ir a la vida eterna e ir al juicio eterno? ¿Qué hace la diferencia? La característica de estos muertos. Los que hicieron lo malo y los que hicieron lo bueno. Unos saldrán para resurrección de vida. ¿Quiénes son? Los que hicieron lo bueno. Otros saldrán para resurrección de juicio. ¿Quiénes son los que hicieron lo malo? Ahora escucha, esto no significa que la vida eterna es según las obras. Las obras identifican a la persona.
no son las obras las que te dan los méritos o te da como premio la vida eterna, sino es la obra la que identifica a aquellos que han sido salvados. Y como hemos leído en Efesios 2, son las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, ¿quién? Los regenerados, los creyentes. Así que somos justificados no por las obras, sino por la fe. El justo por su fe vivirá. No el justo por su justicia vivirá, que sería entonces el justo vive eternamente por su justicia. Pero Dios dice, el justo vivirá eternamente, no por su justicia, sino por la fe que Dios le ha provisto para creer en Cristo. Así que, versículo 29, los que hicieron lo bueno es creer a Cristo, creer el Evangelio de Cristo, arrepentimiento y con las obras buenas que Dios preparó de antemano. Los que hicieron lo malo, entonces, ¿quiénes son? Bueno, los que nacieron en esa condición de maldad, de muerte espiritual, y no creyeron a Cristo y perseveran en sus obras pecaminosas por naturaleza. Así que las obras no son las que traen la salvación, sino identifican a los que son salvos o a los que no han sido salvados, los que están condenados por sus pecados. Ahora, no podemos terminar este versículo, este pasaje, sin hablar algo de la resurrección y del juicio futuro. En primer lugar, debemos diferenciar diferentes momentos de juicio de Cristo. Cristo va a ejercer su juicio en diferentes momentos de la historia. En primer lugar, va a haber un juicio en el arrebatamiento. En el arrebatamiento, es decir, se reconoce como el tribunal de Cristo, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Los creyentes participarán de ese juicio que no será para condenación, sino que será para recompensa, para la gloria de Dios. Según lo que hayamos hecho en la tierra y nuestras motivaciones y la forma en la que lo hicimos, tendremos recompensa o no para la gloria de Dios. Habrá un juicio, en segundo lugar, en la segunda venida. En la segunda venida. Es decir, cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra, habrá un juicio. En primer lugar, un juicio sobre los gentiles al final de la tribulación. Aquellos gentiles que hayan sobrevivido la tribulación, reunidos en el valle de Josafat, serán separados de los creyentes, las ovejas de los cabritos, como dice Mateo 25, y los creyentes entrarán en el reino milenial y los no creyentes serán enviados al castigo eterno. Y eso sucederá en la segunda venida de Cristo. También habrá un segundo juicio, y será el juicio sobre los judíos que estén vivos al final de la tribulación. De entre los judíos que estén vivos, habrá quien sea creyente o habrá rebeldes entre los judíos, y de ellos también serán separados los cabritos de las ovejas, y serán echados los no creyentes al castigo eterno, y los creyentes entrarán en el reino milenial de Cristo. Y también ahí en ese momento será el tercer juicio, y esto es los santos del Antiguo Testamento o los santos que murieron en la tribulación. Y eso sucederá después de la tribulación para entrar en el milenio con cuerpos glorificados. Los creyentes del Antiguo Testamento ahí serán juzgados y formarán parte de la primera resurrección. La primera resurrección. Y la tercera parte de juicio, los juicios después del milenio. Después del milenio, de los 1000 años que Cristo reinará en esta tierra, habrá un primer juicio sobre Satanás y los ángeles caídos. Y todos estos juicios van a suceder bajo la autoridad de el Hijo del Hombre, Cristo. Cristo ejercerá juicios sobre todo, incluidos Satanás y los ángeles. El juicio sobre Satanás tiene varias etapas, es decir, a la mitad de la tribulación será echado del cielo, después será atado en el comienzo del milenio y al final del milenio será por completo echado al lago de fuego y azufre. También al final del milenio habrá un segundo juicio. Estos juicios que Cristo realizará están programados ya por la palabra de Dios y Él tiene autoridad para ejercerlo. Ese segundo juicio, después del milenio, es juicio sobre la tierra y el cielo. Es decir, la tierra y el cielo actuales pasarán, dejarán de existir, serán quemados por fuego y Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Y el tercer juicio será el juicio de los muertos. Y este posiblemente sea el juicio al que Jesús se refiere aquí en el versículo 29. El juicio final, el último juicio, el que se llama el juicio del gran trono blanco.
Y lo tienes ahí en Apocalipsis 20, en el que todos los muertos resucitarán. Aún el mar entregará a sus muertos. Todos los que han muerto, sean como sea que murieron, volverán a la vida y pasarán al juicio del gran trono blanco. Y habrá unos libros, estarán escritas allí sus obras, y habrá un libro de la vida, escritos los nombres de los creyentes. Así que los que no están escritos en ese libro serán juzgados por sus obras, y aquellos que murieron en el milenio resucitarán, murieron en Cristo, y sus nombres están escritos y entrarán en la eternidad. Así que hay diferentes juicios, pero también, y terminamos con esto, hay diferentes tipos de resurrección. 2 tipos de resurrecciones. Capítulo 5 de Juan, versículo 29. Uno para vida eterna y otro para condenación eterna. Y esos son los 2 tipos de resurrecciones. Primera resurrección, la de la salvación de los creyentes. La muerte segunda ya no tiene poder sobre ellos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 dice, y esta es la primera resurrección. Y no se refiere a primera en orden cronológico, sino en tipo de resurrección. La resurrección de los creyentes. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Y habrá esa resurrección de los creyentes en el arrebatamiento, al final de la tribulación y al final del milenio, como hemos dicho antes. En el arrebatamiento, los que estemos vivos seremos transformados, y los que murieron desde Pentecostés hasta el momento del arrebatamiento serán resucitados y nos juntaremos con Cristo en las nubes. Pero habrá después una resurrección de los creyentes al final de la tribulación y pasarán al milenio. Estos son los creyentes del Antiguo Testamento y los que murieron en la tribulación y pasarán al milenio. Y habrá una resurrección de creyentes al final del milenio, donde murieron muchos de ellos en el milenio y resucitarán para vida eterna. Esos son los 3 momentos de resurrección de la primera resurrección, que es el tipo de resurrección de los creyentes. Y está la segunda resurrección. ¿Cuál es? La resurrección de los condenados. La resurrección de los no creyentes, los que sufrirán la segunda muerte. Y la segunda muerte no es dejar de existir, sino es el destino en la condenación eterna, en el infierno, en el lago de fuego, reservado para Satanás, sus demonios y todos sus hijos, los hijos de Satanás. Y eso sucederá al final de la tribulación y al final del milenio. Así que, hermanos, lo que hemos aprendido aquí es que Cristo es Dios por su autoridad para dar vida, por su autoridad para juzgar y sobre todo vemos aquí concretamente su autoridad para salvar y condenar. No habrá una sola persona en el infierno que no merezca estar allí. No habrá ni una sola persona en el cielo que se merezca estar allí. Todos los que hemos sido salvados por gracia, por la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros. Que éramos como Pablo, se consideraba a sí mismo el mayor de los pecadores, como hemos recordado antes. Y para que se mostrara misericordia en él como el primero, para que todos podamos tener la misma confianza de que si Pablo ha sido salvado por gracia, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que ha tenido conmigo. Por eso, si has sido salvado por la gracia de Dios, hoy es día de alabanza. Hoy es día de gloria a Dios. Hoy es día de recordar y continuar en nuestra santificación progresiva, no para recibir las bendiciones, sino por amor a su santidad, ¿verdad? Hemos sido salvados para vivir para su gloria. Y ya hemos recibido estas promesas de vida eterna y las recibiremos definitivamente en la resurrección. Pero también Cristo es quien tiene autoridad para condenar. Y Cristo no se agrada de la condenación. Él no disfruta condenando a nadie. Él condena no por su disfrute, sino por su justicia. Y Él condena a los pecadores que no se arrepienten por causa de sus obras, porque ellos cometieron toda clase de pecado y se rebelaron contra el único Dios verdadero y santo. Así que si no has creído en Cristo como Señor y Salvador, hoy es día de salvación. Porque si mueres sin Cristo, o Cristo viene a la tierra a recoger a lo suyo y te quedas aquí, va a caer sobre ti toda la ira del Dios Santo por haberle ofendido. Toda la eternidad con un cuerpo que puede sufrir, sufriendo el mayor sufrimiento que jamás nadie haya sufrido. Eso es lo que te espera si no te arrepientes de tus pecados. Y eso es lo justo.
por haber ofendido al Dios santo, santo, santo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo, porque solo Él te puede librar de esa condenación. Él es Dios hecho hombre que tiene autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos, para dar vida y para condenar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú nos has mostrado la grandeza de tu Hijo. Que tú quebrantes, Señor, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Que Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer para nuestra victoria y somos más que vencedores en Él. En su nombre oramos. Amén.